Design Wednesday, los podcasts de BBVA. Pocas diseñadoras somos diseñadoras. Muchas de nosotras tenemos formaciones diversas y seguramente hemos recorrido caminos extraños y curiosos. Pero todos nos han traído hasta aquí, hasta el mundo del diseño. Estoy segura que recorriendo ese camino has tenido que indagar, preguntar, generar hipótesis, investigar porque la vida nos pide eso. Investigar para aprender. ¿Eso significa que todas somos investigadoras? ¿Significa que sabemos hacer con aquello que aprendemos para poder innovar? ¿O por el contrario significa que al no tener esa formación no podemos cuestionar formas o enfoques? Hoy hablamos de investigación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Wednesday en Podcast. Yo soy María y hoy estoy con Steph para comentar un tema del que ya se ha hablado mucho, pero queremos hacerlo desde otra perspectiva, confrontarlo un poco incluso, y es la investigación en entornos de innovación. Con nosotras tenemos hoy a Soraya Elche, que es Design Researcher en BBVA. Bienvenida al podcast. Soraya, ¿cómo estás? Hola chicas, muchas gracias. Pues encantada de estar aquí con vosotras. Nosotras de que estés aquí, una persona tan maravillosa como tú, siempre es bienvenida a este espacio. Bueno, lo primero, para ubicarnos, ¿cuál ha sido tu trayectoria a nivel profesional en la investigación hasta ahora? Bueno, pues yo me formé en psicología como una gran parte de las investigadoras de mercado de este país, y a partir de ahí pues he estado trabajando en distintas empresas de investigación de mercados, tanto locales como multinacionales, en una trayectoria de pues unos 20 años aproximadamente. Oh. Y en los últimos 4 años de mi trayectoria profesional me he dedicado más a la investigación para el diseño ya dentro de BBVA. Uh-huh. ¿Y eso es un gran cambio dentro de la disciplina como tal? Diría que las habilidades básicas de una investigadora son las mismas. Al final, lo importante es ser capaz de escuchar a los consumidores, usuarios, personas. Al final viene a ser lo mismo, ¿no? Si hablamos de un usuario desde el mundo del diseño, si hablamos de una persona como ciudadana en general o como consumidora de un producto, ¿no? Entonces diría que las habilidades son las mismas, pero sí que, bueno, puede haber una cierta especialización en algunos problemas más específicos del mundo del diseño. Okay. Que probablemente sean, bueno, pues un poco distintos al del mundo de, pues no lo sé, de una investigación relacionada con la marca, con un producto concreto, con un consumible, con una cuestión social, etcétera, ¿no? ¿Y a nivel metodológico también cambia o no demasiado? Diría que las metodologías pueden ser las mismas, pero que luego, una vez más, hay algunas metodologías que suelen ser más específicas, ¿no? Adicionales dentro del mundo del diseño, ¿no? Estamos hablando de la investigación, yo qué sé, pues por ejemplo de usabilidad, ¿no? Que conocemos todos. Uh-huh. Pero aunque hay algunas metodologías como muy concretitas para el mundo del diseño, todo el resto de herramientas también las utilizamos y son válidas y son perfectamente útiles en el mundo del diseño también. Okay. Has mencionado ahora una cosa que hemos conversado María y yo mucho, sobre todo preparando este podcast, que es la investigación de la usabilidad. Uh-huh. Cuando investigamos, creo que nosotros como diseñadores nos aproximamos ya con una solución y estamos hablando sobre un artefacto para detectar si ese artefacto es lo suficientemente bueno, tienes cosas a mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que el cómo investigar el problema que eso soluciona es completamente distinto. Y creo que nosotros como diseñadoras nos aproximamos a los problemas de forma muy distinta porque evidentemente tenemos pensamos de forma diferente quizás, y entender el problema para dar una solución tendrá que tener una metodología específica o una forma de preguntar específica, y no sé si siempre lo hacemos, o si directamente asumimos cosas, damos soluciones e investigamos esa solución. Uh-huh. ¿Crees que, la pregunta, porque esto yo te he dado que ¿Cuál es la pregunta? ¿Crees que realmente tenemos como modelos mentales distintos? ¿Te refieres a un diseñadoras e investigadoras? Sí. Yo creo que el punto de partida sí que es distinto muchas veces,
y que precisamente por eso creo que el tándem dentro de un proyecto, ¿no? Investigadores, diseñadores, es fundamental, porque creo que aprendemos mutuamente. Creo que no son perspectivas donde alguien tenga la razón y alguien no. Tampoco creo que sean ni mucho menos excluyentes, sino que realmente siento que aprendemos las unas de las otras al final, dentro del ciclo de vida de un producto, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, sí diría que el modelo mental de una investigadora parte de muchas más preguntas, grandes objetivos a responder que tiene que ver con hábitos, con necesidades, deseos, quizá de una forma un poco más abierta de los usuarios o de las personas. Y dentro de todo eso, a la hora de plantear una investigación, también hacen falta hipótesis. Y creo que el mundo del diseño está más pegado a la hipótesis, en el sentido de, creo que este flujo se va a entender mejor por parte de este tipo de usuarios. O creo que si hacemos esta experiencia concreta va a convertir más, no sé, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, creo que ambas posiciones son necesarias y que el trabajo y la buena práctica está en discutirlas de forma conjunta e incluirlas en la investigación las dos. En este punto, o sea, me sorprende que de hecho que se complementan, porque yo incluso tenía la duda de si incluso puede ser contraproducente que los diseñadores investiguen, precisamente por ese modelo mental que contaba Steph, de que estamos más bien centrados en buscar las soluciones o confirmar las soluciones que ya hemos diseñado, ¿no? Como ese sesgo de confirmación de yo no hago la investigación para entender el problema, sino para tener una justificación de que yo lo que he hecho está bien. Uh-huh. Con todo lo que además eso supone, porque claro, nosotros, que lo hablábamos también hace un momento, tenemos nuestros sesgos, nuestros modelos mentales, que asumimos que todo nuestro modelo mental y nuestro modelo de solución responde, por supuesto, a las personas a las que estamos llegando, cuando igual y no. Cuando igual nos estamos dejando un espectro de gente enorme y que hacemos la investigación pues para validar si eso es así. Pero a mí me está dando la sensación, chicas, si me decís si me equivoco, pero me está dando la sensación que incluso cuando vosotras mismas habláis de esa postura, ya de alguna forma se ve que eso es incompleto, ¿no? O sea, que no se puede ir así a investigar, ¿no? Entonces yo creo que aunque haya esa tendencia, ¿no? Y esa inercia quizá, ¿no? A decir, esta es mi solución y quiero ver si esto se confirma, creo que realmente en cuanto le das un poco una vuelta y en cuanto realmente tienes la intención de estar enfrente de una persona y preguntarle, ya simplemente ese acto creo que ayuda, ¿no? A abrir la mente un poco y a plantear precisamente que eso que acabáis de decir, ¿no? Quiero confirmar que esto que yo he hecho es así. Pues creo que rápidamente eso como que se empieza a evaporar, ¿no? Y en cuanto escuchas ya a las primeras personas hablando acerca de, pues eso, ¿no? Sus dificultades con ciertas experiencias que hemos diseñado, sus intereses en relación a ciertos productos relacionados con esa funcionalidad, etcétera, creo que de una forma muy natural empezamos a ser conscientes de que hay muchas realidades ahí fuera que no son la que está dentro de nuestra cabeza, ¿no? Entonces, o sea, yo lo vivo al menos como una cura de humildad. Yo cuando veo la investigación es como, yo lo tengo todo muy atado, creo que está genial, un equipo enorme que todos estamos súper de acuerdo y de repente es como, ok, nada que ver. O sea, que yo creo que viene muy bien precisamente ese equilibrio de, vale, yo como diseñadora no tengo todo el conocimiento, no solo yo sola, María, sino todo nuestro equipo, aunque seamos muchos y seamos personas con experiencia, podemos no tener ni idea de lo que está pasando ahí fuera, ni cómo se va a percibir nuestro producto. Por eso a veces me sorprende que no se valore tanto a los investigadores dentro de la comunidad de diseño, porque eso es una sensación que yo tengo que ocurren. ¿Tú qué crees? Lo primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de la cura de humildad y además creo que es el punto de partida de cualquier investigación. Si comenzamos la investigación con la sensación de yo ya lo sé todo y poco voy a aprender de aquí, empezamos muy mal, ¿no? Entonces, el punto de partida es precisamente ese, ¿no? La humildad, esa mentalidad de principiante y decir, oye, voy a ver qué es lo que aprendo de todas estas personas con las que me voy a entrevistar, ¿no? Y... sí, habías si te preguntaba si la investigación crees que está poco valorada. Yo creo que depende mucho de perfiles. Mi experiencia personal es que se tiende a valorar menos cuanto menos se conoce.
y que cuando realmente las personas empiezan a participar en investigaciones, que me ha parecido también, luego si quieres volvemos, María, a una cosa que has dicho, ¿no? Deberíamos los diseñadores hacer investigación, me parece un buen punto. Pero bueno, eso, mi experiencia es que cuanto más involucrados están los distintos perfiles de una organización, puede ser diseño, puede ser negocio, los que correspondan, tecnología, cuanto más conocen la investigación, más believers de la investigación se vuelven. Al final es ser partícipe todos del mismo producto y de todo el proceso de ese producto. Eso es, totalmente. Ahí lo importante es saber con qué rol tiene que estar cada uno en esa investigación, ¿no? Sí. No es lo mismo el rol de la persona que está investigando, que está moderando o liderando el análisis, al rol de, bueno, pues otras personas que tienen que estar, pero que hay que tener muy claro qué es lo que tienen que aportar, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy importante toda la fase de preparación de una investigación. Hay veces que pensamos en research y nos imaginamos ya a alguien entrevistando, a alguien haciendo un grupo o alguien moderando, ¿no? Esa es la fase de trabajo de campo, pero hay una fase enorme antes, que es igual de importante, ¿no? Y en esa fase es súper importante la participación de todo el mundo. Necesitamos saber cuál es el background de lo que vayamos a testar o acerca de lo que vayamos a preguntar, ¿no? Necesitamos saber cuáles son las hipótesis, esas hipótesis a las que vosotras os referíais antes, ¿no? Yo creo que esto va a funcionar o que no, o lo que sea, ¿no? Necesitamos saber cuáles son las hipótesis de todo el mundo que está participando en la creación de ese producto. Cuáles son sus inquietudes, sus intereses. Necesitamos saber qué es lo que se va a hacer después con eso, que es también fundamental, ¿no? Que yo siempre digo que las investigaciones tienen que ser, sobre todo, útiles. Tienes que saber muy bien qué se va a hacer con eso después. Entonces hay toda una fase inicial en la que todo el mundo tiene que estar involucrado, por supuesto, porque probablemente las hipótesis de negocio no sean exactamente las mismas que las de diseño o que incluso las de alguien de tecnología, ¿no? Que tenga sus dudas acerca de si el esfuerzo va a merecer la pena para el valor que aportamos a los usuarios, por ejemplo, ¿no? Y después en la fase de campo, cuando ya estamos consultando a las personas, también es muy importante que todos los perfiles estén presentes por muchas cosas, ¿no? Por un lado, cuando escuchas a las personas de primera mano, es como que de alguna forma te llega, ¿no? Eres capaz de empatizar muchísimo más que si ves simplemente después una presentación de resultados, ¿no? Claro. Es como que luego las conclusiones casi que es como, ay, es verdad, ¿no? Yo lo vi, es verdad que esto que nos contáis aquí fui capaz de sentirlo, ¿no? Y de verlo en primera persona. Y además en ese trabajo de campo como que se va matizando, ¿no? E iterando todo, ¿no? Hay muchas veces que nos pasa, oye, pues lo que ha dicho este participante me ha interesado mucho, profundicemos en los siguientes o cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, estar presentes, súper importante. Has comentado un par de cosas que yo creo que tenemos pensado tocar, que es la preparación de la investigación, que eso por supuesto toca a la captación que hacemos, el tipo de personas que investigamos, que eso es algo que me gustaría que hablásemos, y también de la utilidad de la investigación. Entonces, una de las cosas que conversamos cuando estábamos preparando este episodio era las diferentes metodologías que hay ahora de investigar y las diferentes, sí, bueno, ha evolucionado. Nosotros dentro de nuestros proyectos y dentro de esta empresa en la que estamos, dentro de esta santa casa, tenemos una forma de investigar que es casi siempre enmarcando la investigación casi como un proyecto. Se le acota un tiempo, en ese tiempo pues entra lo que es captación, objetivos, desarrollo de la investigación y luego la presentación de resultados. Eso es una forma de investigar que no sé si es buena o mala, ya nos lo dirás tú. Pero también hemos visto que hay como otras formas. Hay otras empresas que utilizan otras metodologías que llaman Continuous Design o Continuous Research, ¿no? Bueno, exacto. En donde no enmarcan la investigación casi como un proyecto, no tiene un tiempo, utilizan muchas menos personas, utilizan 5 personas y es mucho más recurrente. Y al final eso les permite estar como descubriendo cosas todo el rato y al mismo tiempo también como ir validando sus hipótesis todo el rato. Entonces, son dos formas distintas. No sé tú, desde tu perspectiva como investigadora, qué cosas le ves bien a una u otra forma y si quizás con la salida de producto tan rápida que tenemos, que estamos todo el rato pues haciendo productos, iterando productos, tiene sentido ese tipo de investigación. Vale.
Yo ahí lo primero que me preguntaría es por qué surgen esas otras formas de investigar, ¿no? ¿A qué se está intentando dar respuesta con esta idea de la investigación continua, ¿no? Desde mi punto de vista, sobre todo lo que se pretende es hacer investigación de forma más rápida. ¿No? Es como, venga, pues todas las semanas hablamos con usuarios y en unos días ya tenemos unas conclusiones y la semana que viene vamos a hablar con usuarios otra vez, ¿no? Creo que hay una cuestión de tiempos ahí, ¿no? De quiero que esto sea muy, muy rápido. Y ahí yo tengo un par de reflexiones, ¿no? Por un lado, me da la sensación de que, un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Se valora o no se valora la investigación? Me da la sensación de que cuanto menos claro se tiene el valor de la investigación, menos dispuesto se está a darle el tiempo que necesita, ¿no? Es como, si no tengo muy claro qué me va a aportar esto y no tengo muy claro para qué es o en qué consiste el análisis y por qué hay que analizar tanto, Claro. pues voy a estar menos dispuesta a que esto lleve un par de semanas o 3 o lo que corresponda, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una labor de, bueno, sí, de educación en las corporaciones en las que se tiene que transmitir de forma adecuada el valor de la investigación y en ese sentido creo que ayuda mucho a entender los tiempos, los procesos y demás, ¿no? Dicho esto, yo estoy totalmente de acuerdo con que la investigación tiene que ser algo ágil porque tiene que ser, volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Útil dentro del ciclo de vida de un producto. Entonces, si llegamos tarde, pues no sirve, ¿no? La forma de asegurarnos que somos ágiles es esta idea de la investigación continua. No lo sé, yo creo que hay otras cosas quizá también que se pueden mejorar, como, pues no sé, la capacidad de planificación, por ejemplo, ¿no? Hay muchas veces que le pedimos rapidez a una investigación porque no hemos sido capaces de planificar con suficiente tiempo esa necesidad, ¿no? Y luego es como, y lo necesito para pasado mañana. Es como, bueno, quizá tendríamos que haberlo visto un poquito antes, ¿no? Y luego, de todas formas, yo estoy totalmente de acuerdo con que una investigación no puede ser un proyecto como un granito que pasa una vez al año y que ya luego hay un libro blanco ahí del que tirar, ¿no? Creo que efectivamente hay que luchar y hay que velar por hacer investigación de una forma continua. Eso no significa necesariamente que sean 5 usuarios cada semana, ¿no? De forma continua puede ser, pues pasados X meses, revisitar una investigación que se hizo, ¿no? Y quizá ampliarla a targets que en un primer momento no se pudieron incluir o tomar el pulso para ver si algo que en aquel momento se concluyó ha ido cambiando con el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo en los proyectos en los que trabajo sí que intentamos que todos los Qs, ¿no? Los PIs, haya investigación y se refresquen aprendizajes, se profundice en temas, etcétera, ¿no? No es one shot, no es el proyecto de investigación. Eso me parece genial, pero eso es realista porque, o sea, en esta búsqueda de optimización de la investigación dentro del proceso, no sé si encajarlo en el formato Agile con el tema sprints, deadlines, entregables, es realmente la forma más adecuada de hacer una buena investigación. O sea, ¿qué problemas crees tú que hay de integrar la investigación en procesos Agile? Que no siempre tienen por qué ser más ágiles. Esa es la realidad. Sí. No sé, para mí realmente es una cuestión de planificación, la verdad. Yo sobre todo noto más fricciones cuando no está alineada la investigación con pues con las fechas de entrega, con las fechas de desarrollo, ahí sí que puede haber choques, ¿no? Y es una situación que es incómoda para todo el mundo, porque es como, oye, ya hemos puesto en marcha, ¿no?, la maquinaria de la investigación y tal, pero resulta que estamos empezando el trabajo de campo y los equipos de desarrollo tienen que empezar dentro de 2 semanas, entonces necesitamos una respuesta rápida. Entonces, por eso vuelvo una vez más a ese mundo de la planificación, ¿no? Que es como, oye, si hubiéramos empezado esto hace un mes, pues estaríamos todos más cómodos, todo sería más útil y tendríamos ese tiempo, ¿no? Pero yo creo que planificando de forma adecuada sí que es perfectamente compatible. Y respecto al alcance de la investigación, ¿no te afecta? Porque al final lo que puedes investigar, yo qué sé, en 2-3 semanas y también en el alcance que tiene un proyecto, que puede ser a lo mejor muy específico, ¿echas en falta que se pueda
tener un alcance mayor a nivel de investigación. Y que quizás el continuous design eso es lo que solventa, ¿no? Porque estás todo el rato escuchando a tus usuarios y si dentro de tu marco de investigación detectas cosas que tú no habías previsto, si lo haces de forma continua, pues lo puedes ir degranando y descubriendo. Claro. A mí todo esto, lo que acabas de comentar, me parece súper interesante, quizás como un complemento a una investigación más ad hoc. ¿En qué sentido digo esto? Creo que las ventajas de una investigación ad hoc, ¿no? Ese proyecto del que hablábamos, es que te permite tener precisamente lo que ya apuntaba María, ¿no? Ese alcance más amplio. Tienes una muestra más amplia también, ¿no? Puedes tener distintos perfiles de usuarios que con 5 personas es muy complicado, ¿no? Tener distintos perfiles y demás. Entonces, estoy pensando que una investigación ad hoc complementada en fases posteriores por ese volver a preguntar de forma rápida a usuarios podría ser muy potente, ¿no? Pues eso, lo que comentábamos antes, ¿no? De repente nos ha surgido una duda nueva o de repente, oye, aquel segmento de personas mayores, por ejemplo, que no pudimos incluir, vamos a hablar con ellos o como ese complemento a la investigación ad hoc que le dé continuidad en el tiempo, que permita profundizar o abordar dudas nuevas que han ido pudiendo surgir, me parece interesante. O sea, que en realidad al final no es una por la otra, sino que se pueden complementar. Yo diría que la fortaleza podría estar ahí. Luego, otra forma de investigar es no investigar. Esto me lleva a sacar el tema del Genius Design, que para los que no lo sepan, el Genius Design es una forma de abordar el proceso de diseño que se apoya casi únicamente en el conocimiento y experiencia del diseñador para tomar decisiones de diseño. En este caso, la involucración del usuario, si tiene lugar, es solo al final del proceso, cuando se testea el prototipo, y entre los diseños que se han abordado así está el iPod de Apple. ¿Qué opinas sobre esto? Porque es una realidad, o sea, no en todos los sitios existe la investigación, por muchas razones, ¿no? Recursos, tiempo, simplemente no nos interesa. ¿Crees que los diseñadores tienen la capacidad de poder hacer buenos productos solo con su conocimiento y experiencia? Sinceramente. Aquí, para aquellos que no nos veis, Soraya nos ha lanzado una mirada matadora. ¿Por qué me hacéis esto? A ver, antes estábamos hablando del modelo mental de los diseñadores, los investigadores y tal. Yo creo que el punto de partida más básico de cualquier investigadora es que no lo sabemos todo y que precisamente esa es la razón de ser de la investigación, ¿no? Por eso tenemos que preguntar a las personas cuáles son tus necesidades, tus deseos, tus fricciones en el día a día al utilizar esto, lo otro y tal. Entonces, es un punto de partida como muy básico, que es el pensar que porque yo crea algo o yo piense algo, eso obviamente no lo puedo extender al resto de la población, con lo cual es que es un punto de partida muy, muy radicalmente distinto, ¿no? La humildad de la que hablábamos antes también, ¿no? Sí. Un proceso de investigación parte de eso necesariamente, ¿no? De esa humildad de saber que no lo sé todo. Pero yo aquí tengo una pregunta. Venga. ¿Por qué? Estoy totalmente de acuerdo con que, por supuesto, saber no sabemos nada y por eso está la investigación y por eso hay que preguntar. Pero también creo que para innovar, o sea, que la innovación no siempre va a estar acompañada de las palabras específicas que te está diciendo una persona. Por supuesto. Es decir, no creamos la realidad virtual porque un usuario nos ha dicho que se imagina un mundo ocultando el que está viendo. Totalmente. Entonces, ¿cómo pasamos del entender a la persona, de entender sus necesidades, a crear cosas absolutamente distintas de lo que esa persona nos ha dicho? ¿Cómo creamos la realidad virtual? Claro, aquí yo apunto, la pregunta ¿es posible la innovación basándonos en el feedback del usuario? Porque va a partir de cosas que ya conoce, que esta es la típica frase esta de Henry Ford, ¿no? De si hubiese preguntado a los usuarios que querían, habrían dicho caballos más rápidos, no coches, ¿no? ¿Es posible innovar con la investigación de usuario? Me parece una reflexión súper interesante. Y creo que el punto está en saber
cuál es el rol de la investigación y cuál es el rol del usuario también. A los usuarios les consultamos, pero les consultamos ciertas cosas, no otras, ¿no? A un usuario no le puedes decir, dime cuál va a ser el siguiente producto disruptivo de no sé qué. Claro, eso no se lo puedes preguntar. Pero te recojo el ejemplo que has puesto, ¿no? De los caballos, por ejemplo. Aquí lo que Henry Ford tendría que haberle preguntado a los usuarios no es en qué medio, ¿no? te quieres transportar, sino que el insight ahí está en que los usuarios probablemente nos hubieran dicho que querían ir más rápido. Que es la velocidad, la necesidad. realmente, el cómo soluciones. ¿Qué problema tengo? Exactamente, ¿no? Entonces los usuarios quieren ir más rápido, quieren esa velocidad tal, y luego ya estamos todos los demás para ver qué tenemos, ¿no? Cómo lo hacemos. Pero ahí lo que necesitamos entender es esa demanda del usuario, y para eso existe la investigación, ¿no? Y efectivamente tenemos que saber qué se puede y qué no se puede y qué no tiene sentido, ¿no? Preguntarle a un usuario. Y en este proceso de innovación creo que tiene sentido lo que hemos hablado antes también, ¿no? No es consultar a las personas en un momento específico de ese proceso, sino que lo interesante es irles consultando según vamos avanzando nosotros también en ese proceso de imaginar nuevos escenarios, imaginar nuevos productos, funcionalidades, etcétera, ¿no? Porque habrá algunas fases de la investigación donde tenga sentido que las personas nos hablen de sus deseos, sus carencias, lo que necesito, cuáles son mis puntos de dolor con determinado tema, y después, según va avanzando ese proceso de innovación, probablemente tengamos la oportunidad de presentarle a los usuarios esos conceptos, ¿no? Esas ideas que pensamos que pueden tener sentido en estos procesos de innovación. Después incluso podemos irles consultando qué les parecen nuestras primeras maquetas, nuestros primeros bocetos, etcétera, ¿no? Ir trabajando con ellos. Esto no quiere decir para nada que si un usuario, unos usuarios nos dicen en un momento dado, oye, esto no lo entiendo, no me cuadra, no lo veo, eso no quiere decir que tengamos que abandonar el proyecto, ¿no? Ahí es cuando es interesante retarnos, ¿no? Y darle una vuelta a quién le estoy consultando. A lo mejor no son estas las personas a las que les tengo que preguntar, y me tengo que ir a otros perfiles, o iniciar la investigación con perfiles de expertos, que también pasa a veces, ¿no? O no sé, hay muchas cosas a las que darle vueltas, ¿no? ¿Aquí tienes algún ejemplo o insight de algún proyecto en concreto que hayas descubierto que con el paso del tiempo ha cambiado a lo mejor la percepción que teníais sobre lo que habíais sacado anteriormente? ¿Se te ocurren? No sé, no se me ocurrirá nada así específico, pero sí creo que hay muchos ejemplos en los que vemos que la sociedad, hay momentos en los que está preparada para algunas cosas, y otros momentos en los que no, ¿no? Que le tomamos el pulso a las personas en la investigación, y que es como, es un poco pronto quizá para esto, ¿no? Pero ya empezamos a detectar ahí pues las personas que son más avanzadas a la hora de adoptar una innovación, o etcétera, ¿no? Por ejemplo, ejemplo muy tonto, pero hace unos años, cuando hacíamos investigaciones acerca de compras online, ¿no? De comprar productos online, yo qué sé, hace 15 años, por ejemplo, o 10, era muy habitual pues encontrar patrones que eran yo utilizo internet para mirar los productos y luego voy a la tienda a comprarlo, ¿no? Que les daba miedo. Efectivamente, y eso era una cosa que ahora os reís, malditas jóvenes, pero era una cosa muy habitual. Y eso vas viendo cómo va cambiando, ¿no? ¿Quiere decir eso que no tenía sentido las compras por internet? Obviamente no, pero ahí teníamos que escuchar mucho cuáles son los miedos, qué está pasando ahí, por qué te estás acercando pero no del todo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues surgieron muchísimas líneas de trabajo, ¿no? Para las distintas empresas para generar esa confianza, ¿no? Por ejemplo. Es que con lo rápido que cambia todo ahora, si tú haces una investigación sobre ese tema a principios de año, a final de año a lo mejor ya está obsoleta, porque ha cambiado las tendencias del mercado, o sea, de las personas. Cuando Soraya estaba hablando, mientras hablaba yo me preguntaba, ¿la investigación tendrá un tiempo de caducidad? Claro. Claro,
Ni siquiera hice la pregunta porque yo misma me contesté como, por supuesto. O sea, si es que yo hoy pienso una cosa, igual el viernes pienso otra. Eso es. Claro. Y por eso es interesante lo que decíamos antes, ¿no? Que no sea el proyecto de ya he hecho una investigación y esto es lo que hay, sino que efectivamente hay que ir renovando y refrescando, ir siguiendo, seguir tomándole el pulso al final a la gente, ¿no? Que es de lo que se trata. Voy a sacar otro tema que lo hemos conversado antes al principio y que lo quiero poner sobre la mesa porque sé que es una cosa que te gusta, que es el tema de la captación, las personas con las que investigamos y la diversidad que podemos o no incluir en esa captación, ¿no? Creo que tú, María, tenías un ejemplo además bastante bueno de Facebook, o sea que yo creo que es un buen abreboca para sacar este tema. Exactamente. Claro, justamente lo contaba Steph. Una forma de quedarse corto en la investigación es que no sea inclusiva, ¿no? Y esto no solo es la muestra de personas, sino también las personas que investigan, que al final por defecto tenemos el hombre cis hetero, blanco, sin discapacidades, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Que al final puede ser no solo excluir al resto de personas, sino reforzar una presión que ya existe de forma sistemática. Entonces aquí encontramos un ejemplo que era que en 2014 el uso de sistemas de nombre real en Facebook, es decir, un sistema que criba a usuarios que consideran que no tienen su nombre real en la red social, hizo que borraran miles de cuentas de personas transgénero e indígenas. O sea, porque sentían que no era su nombre real, lo habían identificado así. Y básicamente es que no se tuvo en cuenta las consecuencias que podía tener este sistema para este colectivo. ¿Se está siendo consciente de este problema en la comunidad de investigación? Yo creo que estamos unos cuantos pasitos más atrás de eso. Y yo creo que ahora mismo en la comunidad de investigación existe ese debate. Somos conscientes de esas carencias muchas veces, ¿no? Y somos conscientes de que tenemos que dar un paso adelante en estos temas. Pero en cosas como muy básicas, ¿no? Creo que el ejemplo que has puesto, María, es incluso muy sofisticado, ¿no? Yo estoy pensando en cosas más del día a día como, pues eso, ¿no? En una investigación cualitativa donde seleccionas, pues a veces 10, 12, 20 personas, ¿no? Hay que hacer, obviamente, muchas renuncias, ¿no? ¿A quién se selecciona, ¿no? No estás hablando de 5.000 personas, estás hablando de 15. Y ahí es verdad que tenemos una inercia y una tendencia muy, muy fuerte a irnos a perfiles muy normativos en general, ¿no? Desde los propios cuestionarios de captación, donde estamos empezando a cambiarlo, pero al final preguntamos, oye, queremos un 50% de hombres, un 50% de mujeres, ¿no? Es algo tan básico como eso, ¿no? De qué pasa con todas las personas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros, ¿no? Pero yo aquí tengo una pregunta. ¿Qué cambiaría, por ejemplo, y es una pregunta que te hago porque me la hago yo misma, o sea, cuando hacemos este tipo de cosas? ¿Cambiaría en algo para una validación de producto que en lugar de decir 50% hombres, 50% mujeres, diga, dentro de este 30% de las personas que quiero investigar, que sean trans? Para un producto digital, ¿cambiaría algo? Porque yo realmente no lo sé. Lo único que cambiaría es que nos aseguraríamos que no estamos dejando a nadie fuera. Claro. Ese es el cambio, ¿no? Que también es un cambio importante, entiendo, claro. Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que la reflexión es interna, ¿no? Es vamos a salir de esta inercia de ir a, pues no sé, a lo estándar, ¿no? A lo normativo, a lo... y vamos a, bueno, pues a abrir, ¿no? Y a incluir, que de eso se trata, a todas las otras realidades que están aquí, ¿no? Pues, podemos pensar lo mismo con personas racializadas, por ejemplo, que aparecen muy poco en las investigaciones. Cuando vivimos en un país en el que tenemos muchísima población migrante de primera, segunda, tercera generación, etcétera, y que aparecen pocas veces, ¿no? en la investigación. Investigamos muchísimo en Latinoamérica y nunca incluimos a personas indígenas. Una cosa como, bueno, es una realidad que existe porque no la estamos metiendo dentro de nuestro... Sí. Y además yo creo que no sabemos realmente, al hilo de lo que contabas antes, Steph, no sabemos realmente qué consecuencias puede tener en el producto hasta que les preguntemos. Es decir, tú puedes pensar, pues yo creo que estamos haciendo, pues aquí en el banco, un montón de cosas a nivel financiero, pues yo creo que a lo mejor a una persona trans esto no le va a afectar, pero es que si no le preguntamos, no lo sabemos. No sabemos qué circunstancias tiene en su vida que le puedan afectar de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces un poco ahí está el punto.
pero es realista. O sea, quiero decir, a nivel de corporaciones, de que hay un número reducido de personas que tú puedes incluir, que tengas en cuenta los distintos colectivos o no. Yo creo que es realista y que debemos hacerlo. Así, o sea, lo veo de una forma muy clara. Creo que es una cuestión más de cambio un poquito de mindset y de incluir algunas cuotas por defecto y que sea simplemente estandarizarlo, ¿no? Que esté en nuestro día a día y que ya llegue un momento en el que no haya ni que pensarlo, ¿no? Y porque ahora mismo es como, bueno, pues que sobre todo me sale eso, ¿no? Inercia. Venimos de una inercia que simplemente hay que cambiar. Cambiar ese paso a veces es difícil, pero vamos, es cuestión de ponernos a ello y lo veo claro. Luego hay otro tema, porque decíais la valoración de estos otros colectivos, ¿no? De productos concretos. Luego hay otro tema que es cómo se analiza, ¿no? Mi apuesta, así inicialmente, es que no hay que analizar el discurso, por ejemplo, de una persona trans desde la óptica de que es trans. Es simplemente, si estamos en un grupo de discusión y somos 8 personas, bueno, pues hay distintas identidades, ¿no? Etcétera. Porque eso es lo que creo que se hace hasta ahora, ¿no? Y ahora, como vamos a hacer una investigación de personas migrantes, vamos a tener aquí representadas estas personas y las vamos a analizar desde su procedencia, ¿no? Del país de origen. Es como, bueno, esa es una visión que no deja de segregar, ¿no? De alguna forma también. Entonces es como, oye, esta persona antes vivía en Perú y ahora vive en España y es un ciudadano más de Madrid y vamos a contar con su opinión exactamente igual que con la del resto, ¿no? Entonces mi postura va más por la representación y por un análisis después integrado de esa perspectiva, ¿no? Más que separado. Ok, así un poco como resumiendo todo lo que hemos hablado, yo te quería hacer una pregunta un poco categórica, es que si crees que investigar mal es peor que no investigar, porque al final los datos son muy relevantes para la toma de decisiones y si tenemos datos que no son del todo precisos o correctos, al final estamos diseñando con una falsa sensación de seguridad. ¿Qué crees? Tú me haces una pregunta categórica y yo te doy una respuesta categórica. Perfecto. Que es que sí, claramente pienso que investigar mal es peor que no investigar. Cuando no investigas, por lo menos sabes que no lo has hecho, ¿no? Y sabes que te estás basando pues, en tus intuiciones, en tu conocimiento previo, en lo que sea, ¿no? Pero por lo menos eres consciente. Creo que la mala investigación puede hacer mucho daño. Ya. ¿Y está extendida la mala investigación en la comunidad de investigación? ¿Cómo sabemos que es una mala investigación? Claro. Porque igual esto es... Claro, yo ahí, bueno, pues no tengo visibilidad de todo, tengo visibilidad de mi entorno más cercano y en mi entorno más cercano, desde luego, hay una enorme formación dentro de la investigación. Hay una... Son buenísimos. Muy buenísimos. Es la realidad. Hay un enorme interés por seguir aprendiendo, por estar al día, ¿no? de todos estos debates que se han generado aquí hoy también. Y también una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Es esa intención de divulgar, de enseñar también a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ya sea el mundo del diseño, del negocio, del producto en general, divulgar ese papel de la investigación, ese rol de la investigación, buenas prácticas, etcétera. Entonces, yo creo que sí, que la buena investigación está ahí y que es necesaria y que hay que seguir velando por ella, desde luego. Vale, pues bueno, o sea, es que estar contigo nos quedaríamos 2 horas más. Yo todo el tiempo que queráis, estoy a gustísimo aquí con vosotras. Si te parece, vamos a pasar a las preguntas finales, que son pues las preguntas de test que les hacemos siempre a nuestros invitados. La primera que te vamos a hacer es, ¿qué diseñadoras te inspiran? Aquí voy a dar una respuesta que es totalmente cierta, ¿vale? Y la digo con el corazón en la mano, aunque pueda sonar no sé cómo. Pero realmente las diseñadoras que a mí me inspiran son mis compañeras. Sois vosotras y sois todas las personas con las que
Yo aprendo cada día en los proyectos lo que es el diseño, el papel del diseño, la aproximación de una diseñadora a problemas de diseño. Es algo que me fascina. Como hemos comentado antes, mi formación es otra, ¿no? No vengo del mundo del diseño y realmente, de verdad, aprendo cada día de todas vosotras. Sois totalmente mi inspiración y mi referencia en ese sentido. Yo comparto 100% esa respuesta. Siempre lo pienso, además. O sea, mi punto de inspiración son mis compañeras de trabajo. O sea, en el podcast se ha repetido mucho con esta pregunta, Sí, ¿eh? sí. Que, o sea, primero la formulamos un poco esperando que nos dijeran más bien referencias a nivel pues, internacional, ¿no? Y casi todo el mundo acaba siendo de las personas que me rodean, de los diseñadores, mis compañeros, y al final es nuestra mayor influencia, queramos o no, ¿no? O sea, yo creo que los referentes como muy grandes. Mucha distancia, Están ¿no? ahí, pero efectivamente hay mucha distancia. Y estas conversaciones o este tipo de reflexiones que podemos tener, bueno, aquí un poco menos íntimo, pero en un café también son importantes y que te hacen conocer a esa persona, conocer sus intereses y realmente admirarla. O sea, yo admiro a muchas personas con las que trabajo profundamente. Totalmente de acuerdo. O sea, que vamos, yo comparto totalmente esa... Yo te admiro mucho, Soraya. Y yo a vosotras. Vale, y la segunda, ¿qué es para ti el diseño? Para mí el diseño es una forma de mirar el mundo, parte del interés por el mundo que nos rodea, y en ese sentido, ¿no? Y con ese interés es una forma de mirar el mundo que nos rodea para, de alguna forma, intentar mejorarlo. Muy bien. Y ahí está la investigación también, ¿eh? ¿Te ha gustado estar aquí? Me ha encantado estar aquí. Qué bien. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotras, ha sido un gustazo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy, a todos nuestros oyentes también. Y por hoy esto es todo. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Recuerda que puedes encontrar todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, además de bbva.com. Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros a través del correo bbvapodcast@bbva.com. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo capítulo.